Detroit, 1975. Una ciudad que se desangraba. Sus orillas, desgastadas. Un nuevo terror se coló por sus grietas, un susurro que creció hasta convertirse en un grito desgarrador. Solo se le conocía como Pae Grande, un nombre casi de leyenda, pero lo que hacía era terriblemente real. Se movía entre la decadencia de la ciudad, como un fantasma definido por la brutalidad de sus actos. La ciudad aguantaba la respiración, sin saber la verdadera pesadilla que estaba por comenzar, mientras un depredador desconocido iniciaba su cacería en sus rincones olvidados y oscuros. Antes de la racha de asesinatos, hubo los primeros ataques. Las primeras víctimas, abusadas y traumatizadas, dieron las primeras pistas, como pedacitos de un rompecabezas, sobre este hombre. Hablaban de su gran altura, de su tamaño imponente. Con sus recuerdos llenos de miedo, los dibujantes de la policía empezaron a trazar un rostro, líneas duras intentando capturar una oscuridad casi inhumana. Estos ataques fueron como el anuncio escalofriante, una advertencia terrible de la campaña de muerte que pronto se tragaría a las almas más indefensas de la ciudad, dejando una cicatriz en su alma. El apodo de Pie Grande no salió de un cuento. Se le quedó por características físicas muy raras que notaron los que apenas lograron escapar y que luego los investigadores analizaron. Manos anormalmente grandes, pies fuera de lo común. Se pensó en la posibilidad de acromegalia, una enfermedad de la glándula pituitaria que hace crecer mucho las manos y los pies. Este detalle pintaba un retrato aún más grotesco, casi monstruoso, del atacante, añadiendo más terror a su ya temible fama. Un apodo escalofriante para un monstruo que nadie veía. El Detroit de aquellos tiempos era una ciudad que luchaba con una fuerte caída económica y con problemas sociales que estaban a punto de estallar. El Cash Corridor, en especial, era una zona de mucha pobreza y peligros escondidos. Era un área donde la desesperación acompañaba a muchos y donde la vulnerabilidad crecía en las sombras. Y fue en este infierno de decadencia y lucha humana donde apareció el asesino Pie Grande, un depredador que encajaba perfecto en su territorio de caza, aprovechándose del anonimato y el olvido de las orillas de la ciudad. Las víctimas fueron 7 mujeres jóvenes. Sus vidas, ya de por sí difíciles, se apagaron de una forma espantosa entre febrero y octubre de 1975. Eran personas, hijas y hermanas, sus edades iban desde apenas los 16 hasta los 22 años. 5 eran afroamericanas, 2 eran blancas. Sus nombres quedaron unidos para siempre por un mismo destino trágico. Cada muerte era una herida nueva para la ciudad. Una prueba brutal de la crueldad sin fin del asesino y de la profunda indiferencia que mostraba por sus vidas. Había algo en común en sus cortas vidas, mucha dificultad y el abandono del sistema. La pobreza era su sombra constante, una sombra que nadie quería. Muchas terminaban dedicándose al trabajo sexual en los peligrosos límites del Cash Corridor. Casi nunca era una elección propia. Era una forma desesperada de sobrevivir en una sociedad que les ofrecía pocas salidas, o ninguna. Su situación al margen, su lucha diaria, las convertía en blancos trágicamente fáciles para un depredador que sabía exactamente dónde buscar a sus presas, aprovechándose de su necesidad. La forma de actuar del asesino era escalofriantemente parecida siempre, un ritual de terror. Se movía por las calles en un Oldsmobile color beige, un carro común y corriente transformado en un instrumento de muerte con ruedas. Se acercaba a las víctimas que elegía, ofreciéndoles unos míseros $15 por servicios sexuales. Esta pequeña cantidad, una miseria, muchas veces era suficiente para atraer a mujeres desesperadas por aguantar otro día difícil. Una vez que estaban dentro del carro, la mentira se acababa y la trampa mortal se cerraba. Dentro de ese carro comenzaba la verdadera pesadilla, algo que no se puede ni contar. Primero las amenazaba con un cuchillo. El brillo frío del metal era un símbolo aterrador de su control total, como un depredador. Luego seguían las golpizas brutales, las violaciones, la sodomía. Conforme avanzaba su reino de terror, sus métodos se volvían cada vez más perversos. En los últimos casos, añadió el estrangulamiento a su horrible lista de violencia. Cada acto era una humillación calculada, una forma metódica de quitarles su humanidad, dejando a los investigadores y a la comunidad en shock.
Mientras la cuenta de cuerpos subía sin parar, también crecía el miedo que ahogaba a Detroit como una cobija pesada. El nombre Palle Grande ya no era solo un susurro. Era una palabra escalofriante dicha en voz baja, con terror. Las mujeres, especialmente las que vivían y trabajaban en el Cash Corridor y sus alrededores, vivían bajo una nube constante de angustia que se podía sentir. Cada Oldsmobile beige que pasaba se convertía en una posible señal de muerte. Cada hombre alto y musculoso visto de lejos provocaba un escalofrío de pavor. Las calles conocidas de la ciudad ahora parecían extrañas, enemigas. La investigación de la policía avanzaba, pero el asesino seguía siendo un fantasma. La descripción oficial se dio a conocer. Un hombre afroamericano, alto y de complexión fuerte, con barba y bigote notables y peinado afro. Se calculaba que tendría entre 30 y 35 años. El detalle de sus manos y pies excepcionalmente grandes, la característica que le dio su apodo siniestro, se volvió una pista clave, pero frustrantemente común. A pesar de estos pedazos de información, seguía siendo terriblemente escurridizo, un fantasma en la ciudad. Para finales de 1975, la paciencia de la comunidad, muy afectada, ya casi se había acabado. Activistas de organizaciones no gubernamentales preocupadas, junto con residentes del Cash Corridor enojados y con el corazón roto, decidieron organizarse. Organizaron una manifestación pública, una protesta fuerte contra lo que veían como una gran negligencia y falta de interés de las autoridades. Acusaron a las autoridades de no esforzarse lo suficiente, de que no les importaba, porque las víctimas eran pobres, porque muchas eran trabajadoras sexuales y sus vidas se consideraban menos valiosas. Los manifestantes señalaron fallas específicas y muy molestas en la respuesta de la policía. Mostraron un volante de la policía que se suponía debía advertir a la gente y pedir información importante. Este volante tenía la descripción del asesino, un retrato hablado y un número de teléfono para dar pistas. Pero, señalaron con enojo, esta línea de contacto supuestamente vital muchas veces no tenía a nadie o no estaba disponible durante la noche, justo las horas en que el asesino estaba más activo y sus posibles víctimas eran más vulnerables. La policía negó rotundamente estas acusaciones, diciendo que se estaban haciendo todos los esfuerzos necesarios. Finalmente, un sospechoso principal salió de las sombras, Carl Mayweather Jr. Era un hombre afroamericano de 29 años que vivía en Detroit. Lo arrestaron el 27 de enero de 1976, cuando lo agarraron intentando violar a alguien en River Rouge, un suburbio cercano. Mayweather parecía encajar con el perfil aterrador de varias maneras preocupantes e importantes. Venía de una familia con dinero, un contraste fuerte y cruel con la situación económica de las víctimas elegidas por Pie Grande. Mayweather tenía un puesto de gerente en la compañía de su papá, una fachada de respetabilidad que quizás escondía un lado mucho más oscuro y violento. Ya tenía antecedentes penales por atacar a una mujer, un delito por el que, preocupantemente, solo le habían dado una sentencia suspendida. Las similitudes físicas con las descripciones de Pie Grande también eran sorprendentes. Mayweather era alto, de complexión atlética, usaba zapatos del número 47, enormes, encajando con la característica de Palle Grande que tanto había definido al asesino en la mente de la gente. Por un momento breve y tentador, una lucecita de esperanza se encendió en la ciudad aterrorizada. Parecía que el monstruo por fin podría tener una cara, un nombre, una identidad real. Carl Mayweather Jr. se convirtió rápidamente en el foco principal de la investigación intensiva de Pie Grande, después de que lo acusaron formalmente de violación y robo en febrero de 1976. Los investigadores revisaron con muchísimo cuidado cada detalle de la vida de Mayweather, buscando desesperadamente la prueba forense definitiva que lo conectara con las 7 jóvenes asesinadas, rezando para que el horror terminara. Sin embargo, esta esperanza tan frágil estaba destinada a durar poco, a apagarse cruelmente. Al final, y después de mucho trabajo, se descartó que Carl Mayweather Jr. fuera el asesino Palle Grande. A pesar de las similitudes físicas tan fuertes y de sus propias tendencias violentas ya conocidas, la investigación llegó a un punto muerto, sin salida. Mayweather tenía coartadas sólidas y confirmadas para los momentos de al menos 4 de los asesinatos de Palle Grande. Nunca se presentaron más cargos en su contra relacionados con los asesinatos de Pie Grande. El verdadero asesino seguía libre, un fantasma sin rostro. La pesadilla continuó, más profunda que antes.
El terror de la ciudad creció, sabiendo que el verdadero depredador, una vez más, había escapado, perdiéndose de nuevo en el laberinto de la ciudad, su identidad un misterio escalofriante y que perdura.